Héctor. Ok, Javier, muchas gracias. La pregunta es la siguiente. Mucha gente cree en el Mashiach por el Nuevo Testamento, pero los primeros creyentes de Mashiach no tenían el Nuevo Testamento, lo que se conoce en el pueblo cristiano. Ellos creyeron en el Mashiach por la Torá, por la Tanaj. Y cada uno de los que estamos aquí o los que nos escuchan, podemos comprobar a Mashiach sin el Nuevo Testamento. Podemos comprobar que Yeshua es el Mashiach, sin que los Sheliach, los apóstoles de Mashiach, ellos creyeron en él por la Tanaj y por la Torah, por lo que estaba escrito de él en esos libros. No porque el Nuevo Testamento no existía en ese siglo, fue escrito después, en unos años después. Pero esa es una pregunta interesante y por eso empecé con este texto de Devarim 17, 18, 19, porque habla de un rey y Mashiach significa ungido. Entonces al rey de Israel se le tiene que ungir y escribir un rollo de la Torah. Rey en hebreo es Melech, y en Mashiach es un Melech Sadik, un rey, el rey de Israel. Por eso cuando lo clavaron en el tronco, se burlaban de él y decían, él es el rey de los Yehudim, de los judíos. Entonces, como escarnio, como burlándose de él, porque no los había liberado del yugo de Roma de aquel entonces. Ahora, empiezo con esto para después que me toque otra vez entrar de lleno. Ahorita nada más estoy dando una pequeña introducción, lo que dice la Torah en Devarim, y lo que quiere decir Mashiach, es ungido, y lo que quiere decir rey, el rey de los Yehudim. Y eso es todo por el momento, en la primera ronda, y pues espero la participación de los demás y proseguiré con lo demás. Gracias. ¿Qué tal? Muy bien, gracias, estimado Héctor. Silvi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ha podido hoy conectarse un amado Javier y está ahí, no se ve porque está oscuro en la pantalla, pero está, lo sentimos, sabemos que está con nosotros. Estamos tratando el tema sobre qué significa el sacrificio de Yeshua. ¿Qué es Caparabonot? ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué es esa figura? ¿A quién vino? Y es como lo que decía Héctor, vino para todo el mundo. Su sacrificio era una expiación por los pecados de toda la gente, hasta en el mundo que hoy eh, está occidental, por los chinos, o era de un pueblo. Porque hay algo claro que dijo Argenis y Daniel. Mesías es hebreo, no, incluso hizo ese cruce de río cuando fue a ser sumergido por Yohanatan Manville también, recuerden, hizo la figura de Abraham Avinu, ahí hay un tema bastante importante también para poder tomarlo, ¿no? En algún otro momento. Así que estamos aclarando los conceptos. ¿A qué vino el Mesías? Argenis, puede seguir y luego le voy a dar paso a Tisbi, que está con nosotros. Listo, shalom. El propósito del Mashiach, si lo vemos por Torah y dicho por él mismo en los escritos de los discípulos, él vino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Su misión primordial, principal, fue que todo aquel ven a Israel y volviese, hiciera Teshuvá. Teshuvá en hebreo es retornar al punto en que se desviaron, lo que se conoce como arrepentimiento, pero un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento de volver a caminar conforme a la Torá dada a Moshe en Ar Sinaí, en el monte Sinaí, para poder seguir y así participar de la restauración del reino, porque el reino decía el Mashiach y dice los escritos, que el reino de los cielos está entre vosotros, para así dar cumplimiento a lo que decía el profeta Jeremías en el capítulo 31, y pondré mi Torá, dice Hashem, dentro del hombre, ya no será en piedra, sino en el hombre, dentro de él. Entonces, cuando se llama la Teshuvá,
cuando el Mashiach llama a la Teshuvá, es para que se elimine el corazón de piedra, esos conceptos errados, interpretaciones de hombres y ley de hombres, para que esté la Torá dentro de sí. Hay una reestructuración, un cambio de conciencia. Porque Mashiach lo que vino fue a que la gente de su tiempo, o en su efecto, no de su tiempo, corrijo, sino de que los Bene Israel volviesen a lo que habían perdido, a lo que se les fue dado. ¿Me voy a entender? Sí, sí, sí. Ahora bien, una vez de que se va cumpliendo, se da el inicio del llamado a Teshuvá para que se cumpla lo profetizado, también tiene que cumplirse el tema Se te que corta. estamos abordando, Se te que es corta. con relación a su... Ahora bien, perdón, Volví a ok, repetir que se te cortó un pedacito. vuelvo, ok, decía que para que se cumpliese el llamado a Teshuvá, para que los Ben Israel volviesen a la Torá, y así también el cumplir lo establecido por Hashem y lo profetizado, que era morir como Mashiach. Pero ¿cuál era el propósito en sí de Mashiach? Yo en la primera participación dije que era un evento repetitivo, ¿no? ¿Por qué repetitivo? Porque si a ver, nos vamos un poco más atrás ahora en el libro de Bereshit, vemos que Abraham vino, lleva a Isaac a realizar una queda, a una atadura, a un sacrificio. ¿Por qué? Porque él debía mostrar la emuná que tenía hacia Hashem, que su Havaná, o su amor por Hashem y su emuná, la fidelidad al Eterno, a Dios, para aquellos que no manejan ciertos conceptos, puedan entender, demostrar cuál era la fe en verdad que tenía a Dios, que en verdad quería más a Dios que a su propio hijo. Entonces, la proyección o la sombra de lo que pasó con Isaac, su hijo, ¿verdad? Era sombra de la redención mesiánica. Así como sucedió con Isaac, que Isaac no puso, no fue Hasatán, no fue contrario a la voluntad de Hashem, así tampoco fue el Mashiach. Entonces, esa entrega voluntaria, como la hizo Isaac, a pesar de que Abraham, muy en el fondo, no quería y sufría y sabía que debía hacerlo, entonces Isaac lo hizo y también el Mashiach. Entonces, es necesario que yo muera para que se pueda cumplir lo establecido. Porque entonces, si el Mashiach no moría, no resucitaba, tampoco se podía cumplir lo que dijo el profeta Joel, que Hashem, Dios, para los que no saben, iba a derramar su ruach, su espíritu en los postreros tiempos. Entonces es cumplir cada uno de lo que había planteado el Creador conforme al plan redentor o la era mesiánica. Entonces, ¿qué queda de nosotros como creyentes en el Mashiach? Realizar cambio de conciencia, ese cambio de llamado a Teshuvá, ese llamado de volver al punto en que nos desviamos, conforme a la Torah, volver, los que ya conocen, porque bien sabemos que muchas personas que conocen Torah están desviadas y tienen que regresar, tiene que haber el cambio de conciencia, restaurar, como decía Rab Shaul o el apóstol Pablo, el espíritu de nuestra mente, sacar esos conceptos religiosos, sacar los conceptos que son contra la Torah y que no están establecidos en ninguna parte de la Escritura, y poder vivir conforme a lo que verdaderamente el Creador ha establecido para la humanidad. Si hay otra ronda, perfecto. Ese es mi segundo aporte. Gracias, Denis. Sidvi, te escuchamos. Sidvi, te escuchamos. Se ve que no se puede. No se escucha. No se escucha. No se escucha. Sidvi, te escuchamos. Bueno, seguimos con Daniel. Daniel,
Bien, estamos aclarando los conceptos sobre a qué vino, qué significa el sacrificio de Yeshua. ¿Qué es? ¿Por qué hizo? O sea, ya sabemos qué es. Primero, era para el pueblo de los Bene Israel. ¿Sí? Eso estamos claros. Siempre se dirigió al pueblo de Israel. Pero hay un pasaje en Edut Lazar, o sea, en Juan, capítulo 4, si no me equivoco, que dice que era necesario pasar por Samaria, ¿sí? Y dice que fue a los Shorón, ¿sí? Y a los de Samaria, y dice que estaba en el pozo de Jacob, y se encuentra al mediodía con una mujer, y dice que era necesario que él pase. ¿Por qué? Porque los samaritanos, los Shomorrón, como se les llama, eran Bení Israel que habían asimilado con otros pueblos, se habían desviado, ¿sí? Habían salido, ¿sí?, de un lugar y habían tenido distintos dioses, distintos ídolos. Ya sabemos que hizo distintos altares, esos 5 altares, esos 5 maridos, y el que ahora tenían, que aunque tienen una Torá de los samaritanos, dice que ese no era su marido. Entonces Yeshua le dice: ustedes adoran lo que no saben, porque la salvación viene de los judíos. Entonces, porque ustedes dicen que en este monte, y créeme, mujer, dice que ni a la hora que ni en este monte ni en Jerusalén se va a adorar a Hashem, ¿sí?, en espíritu y en verdad. Entonces, ¿qué entendemos? ¿Por qué apareció a Samaria? Porque también vino a hacer que hagan teshuvá, y le vino a proclamar el mensaje también a los samaritanos, porque también eran Beni Israel, porque aunque se habían asimilado, ellos habían salido, ¿sí?, y se habían mezclado en todos los pueblos. Por eso le era necesario. Es buen punto para hablar. ¿Qué dices tú, Daniel? Vamos a ver qué dice la Torá, porque todos aquí presentes podemos opinar, pero vamos a ver qué dice la Torá. Yo voy a irme allá, voy a devolverme en el tiempo hasta Moshe Rabenu y la institución. Hay un detalle tremendo. Hashem, Kadosh Baruj Hu, Dios, como dicen en Occidente, escoge al pueblo de Israel con un objetivo, no lo olvidemos. Vosotros me seréis una nación de sacerdotes. Mamlechet Kohanim. Okay. Toda la nación. ¿Qué significa esto? ¿Cuál era la labor del sumo sacerdote? Vivir y servir para el pueblo. Ahora, si entendemos que Hashem tiene el objetivo de usar a toda la nación de Israel como un Kohen Gadol grande, ¿a quién va a servir? Por supuesto, a las naciones. Por eso en el pacto está establecido: me seréis luz a las naciones. ¿Cuál fue el detalle? Que se falló en el proceso, en el cumplimiento de esta cláusula del pacto. Ya me van a entender ahorita qué quiero decir con esto. Porque aunque no estaba claro ante nuestra vista la intención de Hashem, siempre en el corazón de Hashem ha estado presente el deseo de que las naciones también vengan, le sirvan y le adoren. Y escoge a Israel como plataforma para llevar este proyecto adelante. Pero algo pasó en el camino. Algo sucedió y comenzamos a ver vestigios de esto, de ese error. Entonces viene Hashem y establece el sistema sacrificial, porque como él entendía que iba a tratar con seres humanos, iban a fallar, iban a pecar. Vamos asociando terminología. Y entonces establece el sistema sacrificial. ¿Okay? Y es acá en específico donde vamos a ver alusiones a la obra del Mashiach. ¿Okay? Vayamos anotando ahí. El pecado o el concepto de pecado en el judaísmo está dividido, está seccionado, está separado. Hay pecados del tipo voluntario, hay pecados del tipo involuntario, hay sin ninguna intención, en fin, hay una lista incluso que, bueno, ahorita por fin de tiempo no puedo hablar de ella,
Pero, por ejemplo, en el Tratado Yomán, en el Talmud, ahí está una lista tremenda de estos pecados. Ahora, ¿qué pasa? Que en la ley de Moshe, ¿okay?, había un tipo de pecado que no tenía recurso para ser cubierto. En hebreo a este tipo de pecado se le llama pesha, pecado del tipo pesha, que son los del tipo o sea, son pecados de tipo karet, que karet en hebreo es corte. ¿Qué significa esto? De que la única forma de remediar ese pecado era que la persona que lo cometió fuera muerta, como es el caso de Ahán, de Can, en el libro de Yoshua, en capítulo 7, en el libro de José, que comete un pecado tremendo, y él, su familia y toda su generación fue cortada del pueblo de Israel y de este mundo por completo. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa con esto? Así, los tipos de pecado intencional no tenían recursos naturales para esto. Ahora, cuando leemos Shemot 34, si no me equivoco, donde encontramos los 13 atributos de Hashem, hay una frase que se lee en hebreo, y es en hebreo que se hace notoriedad a esto. Hay una palabra, ahí hay un momento en el que Hashem en español, cuando leemos en el Humash, como mencionaba Héctor, que es la Torá o el Pentateuco conocido en Occidente, ahí sale una palabra donde hay implícito, amado Cristian, una promesa de redención, cubriendo incluso los tipos del pecado voluntario, que la Torá de Moshe en ese momento no tiene recursos, pero Hashem está diciendo ahí de forma implícita, va a venir el momento en que el recurso va a existir. Ahora, vamos a hablar de Torá. Yeshayahu 53 dice de que todos pecamos, todos nos desviamos, cada quien por su camino, hicimos un desastre y arruinamos todo. ¿Okay? Pero 59, capítulo 19 de Yeshayahu, en el verso 2 dice, Hashem escondió su rostro porque ustedes pecaron, hizo una pared que nos dividió a todos, o sea, nos separó. Pero en el verso 20 dice, yo enviaré un Goel. Y aquí está la frase que usted tiene que anotar, querido, en la audiencia. Porque el Goel o pariente redentor, como sería el título en Occidente, es el que va a venir a revolucionar el sistema sacrificial. Y es Goel, es Mashiach. Y dice el texto, yo enviaré a Sion un Goel, el cual redimirá a Jacob, a Israel, haciendo énfasis al pecado que no tenía remoción en la Torá de Moshe, pero ahí hay una promesa de que eso va a cambiar. Y en el próximo bloque vamos a ampliar este pensamiento. Shalom. Buenísimo, estimado Daniel. Muy bueno. Excelente. Sidvi, me gustaría escucharte si puedes abrir el micrófono. Estaba con problemitas de micrófono. Pero muy buenos los aportes, muy buenos los conceptos. Es aclarar los conceptos para que nos quede claro. Sidvi, ¿podés? Tiene problemitas con el micrófono. Por lo menos lo está escuchando. Juan Alfonso, si abres el micrófono te seguimos escuchando a ti. Sidvi no puede. Juan Alfonso también se tildó. Héctor, ¿puedes hablar? Bueno, ahí está. Ahí, Juan Alfonso, te escuchamos, te escuchamos. Juan Alfonso, ¿te escuchamos? Ok. Se escuchan los gritos de atrás. Seguimos con el ejercicio de... ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos bien. Ya, seguimos con el sacrificio del Mashiach. Sabemos que, bueno, voy a agarrar parte del Brit Hadashah, del Nuevo Testamento. Que el último día, o antes de su muerte, antes de ir a la cruz, ¿no?
o al madero, él fue ungido por un aceite con alabastro de 300 o 400 denarios sobre la cabeza, ¿no? Y si ungido, Mesías es ungido, pues este varón lo ungió antes de su muerte la mujer. Ahora, pero el pueblo de Israel se sabe que él esperaba pues un libertador. O en otras palabras, como dijo el hermano Daniel, un Goel que iba a pagar, tenía la calidad y la capacidad para pagar lo que el pueblo de Israel no podía pagar, no podía cumplir mediante la Torah. Bueno, esta parte en cuanto al sacrificio, nosotros vemos que realmente el maestro cumple exactamente lo que está en la Torá, está escrito, lo que ya venía dado por Moshe, ¿no? O por el Eterno a Moshe. Y él viene a ser prácticamente el único que podía, por obediencia a la Torá y el sometimiento al Eterno, podía cumplir esto, porque no había otros hombres prácticamente al nivel, a la altura que él tenía, ¿no? Y tanto porque era conocedor de la Torá y realmente sometido a una obediencia total. Hoy, por ejemplo, digamos, habemos hombres, digo esto porque podemos conocer, pero no estamos sometidos realmente al Eterno. Entonces, pero solamente él podía haber cumplido mediante este sacrificio llevado al madero, para que realmente, pues, como le dijo la promesa del Eterno a Abraham, por ti, tú serás padre de naciones. Exactamente, con el Mashiach Yeshua, se viene a dar que prácticamente el conocimiento de la Torah sale para las naciones, para los pueblos que no conocían. Por ejemplo, en aquel tiempo, estamos hablando del primer siglo, no se conocía Sudamérica, ni Centroamérica, ni Norteamérica. Entonces se conocía solamente las 70 naciones que estaban alrededor de Israel. Pero el resto no se conocía Japón. Y realmente, pues, ahí viene, ¿no? Vamos a decir, el momento en cuanto el Eterno cumple con la promesa al patriarca Abraham. Eso sería con cuanto al sacrificio del Mesías. Eso sería lo que yo podría aportar en este momento. Buenísimo. Ok, hermano, gracias. Yo, Fer, buenísimo. Gracias por su aporte, Héctor. ¿Tenías algo más para decir? ¿O Silvi, podés hablar? ¿Podés? Te escuchamos. Tienes la prioridad. Tiene problemas de micrófono, no escucha bien, pero no puede hablar, estimado. Está en las montañas, así que está difícil. Tienes 5 minutos, Héctor. Salón. Salud. Gracias. Es interesante el sacrificio del Mashiach. Voy a dar una base de la Torah, que es en Devarim 21-23. Dice lo siguiente: no dejarás pasar la noche a tu cadáver en el árbol, sino lo habrás de enterrar en aquel mismo día, porque despreció ante Elohim es el colgado, y no harás impura la tierra que el Eterno, tu Creador, te entrega por heredad. No era válido dejar el cuerpo muerto en el madero. Y aquí podemos entender algo muy interesante. Antes, en la otra ronda, me toca hablar sobre el Mashiach ben Yosef y el Mashiach ben David. Pero ahorita quiero iniciar con este texto de la Torah, hablando de que cuando la persona era colgada en el madero, en el tronco, era por la siguiente razón. Dice, si hubiere en un hombre un pecado digno de pena de muerte, que fuere matado y lo colgares en un árbol. Y que no lo dejarás la noche a su cadáver en el árbol. Entonces, tiene que ser una persona digna de muerte.
Entonces, si vemos la historia de Mashiach, podemos ver algo muy interesante. ¿Por qué mataron a Mashiach? ¿Por qué fue que lo entregaron, lo acusaron y fue colgado en un madero? Y la respuesta es muy simple y sencilla. ¿Qué esperaba el pueblo de Israel con el Mashiach? Cuando Mashiach se separa de sus talmidim, les dicen los sus talmidim al Mashiach, restaurarás el reino de Israel en este tiempo. Y Mashiach les dice, no les toca a ustedes saber los tiempos que el Padre ha determinado, pero ustedes van a recibir el poder, ¿no?, del Ruach HaKodesh. Entonces, ellos anhelan la restauración de Israel. Y ahí, ¿por qué ellos le reclaman eso? Porque Mashiach lo prometió, lo dijo, yo vine a las ovejas perdidas de Israel. Y eso se refiere a restaurar el reino de Israel, las 12 tribus. Entonces, ellos anhelaban la restauración de la nación. Es ese Cohen Gadol que viene a representar y a restaurar a Israel. Por eso en el Brit Hadashah hay muchos versos que dicen, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Por qué? Porque el Mashiach tiene la labor de enseñar la Torah para que hagan teshuvah, que vuelvan a la raíz de la Torah, que vuelvan a volver a hacer lo que habían dejado de hacer, lo que se habían desviado. Por eso dice, el rey tiene que escribir una copia de esta Torah para que no se olvide los preceptos, lo que tienen que ponerle por obra. Ahora, el Mashiach fue colgado en un madero y se burlaban de él. Decía, él es el rey de los judíos. Ahora, ¿por qué se burlaban de él? Le hacían escarnio y le ponían una corona en su cabeza, pero no era una corona real, era una burla la que le hacían, porque no miraban el reino restaurado. Simple y sencillamente no había una restauración del reino en ese momento como tal, como un Mashiach ben David. Pero ben Yosef, que reprende y corrige a las personas que estudian Torah o que personas que quieren acercarse a la Torah. Y empieza con su casa, con su pueblo. Entonces, hay ahí la enseñanza pura de la corrección. Entonces, ese es el trabajo de un Cohen Gadol. No solamente él ofrecía sacrificio, solamente se preparaba él para el pan y lo demás, sino él instruía al pueblo. Es por eso que el Eterno les reclama en Torah, y el Eterno ya estaba asqueado de los sacrificios porque pecaban y volvían a cometer el mismo error, porque no había una corrección por medio de los que enseñaban la Torah. Enseñaban con liviandad al pueblo. Y Mashiach vino a hacer todo lo contrario, y ese es el sentido revolucionario, si lo queremos ver de esa manera, que Mashiach vino a enseñar y a corregir. Y es el sacrificio de Mashiach en el madero. Es lo que Kefas, con lo que se conoce como Pedro, enseña cuando se manifiesta la presencia del Eterno, que es sorprender. Todos, entonces, téngalo por seguro que todos deseamos esa presencia que se manifestó con los Sheliach en Shavuot, lo que se conoce como Pentecostés. Y yo, sinceramente, yo deseo esa manifestación. Yo, sinceramente, nunca he visto tal cosa. Lo he leído, pero no lo he visto. No he visto tal cosa como por lo que se manifestó con los Sheliach. No lo he visto, no lo he vivido. Y yo anhelo que se manifieste eso en algún momento. Y ellos lo entendieron. Y ellos entendieron el propósito del sacrificio de Mashiach. Que Mashiach fue colgado en un madero. Y dice que solamente una persona digna de ser colgado en un madero debe de estar ahí. Pero Mashiach no era digno de estar en un madero.
y como dice Daniel, que mencionó en un momento atrás, que el pecado de Israel era tal, el Eterno le dio carta de divorcio a la casa de Israel. Y la única manera para que el Eterno se vuelva a casar con Israel es muriendo el pueblo, o muriendo uno de los dos. Pero como Hashem no puede morir, él no puede morir para volverse a casar. Entonces el que tenía que morir era el pueblo. Entonces Efraín murió, Efraín pecó y murió. Efraín murió y ahí entiendo que dice Rab Shaul en la cábala que tiene Rab Shaul, que dice que nosotros somos el cuerpo de Mashiach y todos los pecados grandes que el pueblo ha cometido estaban ahí, representando en Mashiach, en ese sacrificio. Y ese es el propósito del sacrificio de Mashiach, que nosotros entendamos la magnitud de la entrega de haber muerto en el madero. Como dice Rab Shaul, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y se cumplió. Y por culpa de la maldición que el pueblo cometió, por culpa de nosotros, Mashiach fue colgado en un madero. Entonces, ese es el propósito del Mashiach ben Yosef. Y el Mashiach ben David es la restauración del reino, es la restauración del reino. Y es algo muy interesante porque Mashiach tuvo que ver muerto para que nosotros podamos casarnos con Hashem nuevamente. Porque el Eterno nos había dado carta de divorcio al pueblo por nuestra transgresión. Dice en Oseas, en Oseas, dice Oseas 3:4, porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin serafines. Volverán los hijos de Israel, buscarán a Jehová su Dios y a David su rey. Dice, y temerán al Eterno y a su bondad en el fin de los días. Entonces, ahí está la profecía muy interesante, que mucho tiempo el pueblo de Israel durará sin templo y sin rey. Ahora, Mashiach, imagínense la incertidumbre de los Sheliach, haber experimentado a Mashiach y de repente no está restaurado el reino y ahora sí empieza la prueba mayor. Ellos tenían que padecer así como Mashiach padeció. Muy bien. Y es una incertidumbre mayor. Y pues esto me espero para la otra segunda para terminar eso, porque es complejo, pero sí Bueno, muy interesante. Muy interesante, Héctor, la verdad es que sí. Bien, nos sumamos al otro Zoom inmediatamente. Ya estamos ahí. Va a entrar nuestro estimado Harold y luego seguimos los demás. Un abrazo gigante, muchachos. Vamos.